Grabando El siglo XXI es hoy, episodio 1536. Algoritmos y ambiciones. La historia de OpenAI. El siglo XXI es hoy.com. La empresa de inteligencia artificial OpenAI vivió en 2023 un increíble drama de poder, traición y crecimiento de la inteligencia artificial que nos deja preguntas. ¿Está la humanidad preparada para la inteligencia artificial general? AGI. En OpenAI lidian con esta pregunta mientras avanzan vertiginosamente, quizás demasiado rápido. Conozcamos en este episodio la trepidante historia tras bambalinas de los genios y directivos detrás de ChatGPT. ¿Podrá OpenAI cumplir su promesa de crear una inteligencia artificial segura y beneficiosa para la humanidad? Del entusiasmo inicial a las rencillas internas, de los avances que deslumbran al escepticismo justificado por demás, del idealismo a las sombras de intereses egoístas. Bueno, aquí tienes un episodio que revela secretos sobre el colectivo que está definiendo el futuro de la inteligencia artificial. Sus logros y sus fracasos nos incumben, nos atañen a todos, porque su tecnología no tiene fronteras. Sí, si lo miramos de cerca y puntual con respecto a las noticias frescas en algún momento, la cosa se resume a que si echaron al CEO de la compañía, Sam Altman, y si lo volvieron a contratar, y ahí hay una telenovela. Pero, ¿están construyendo una AGI? ¿Pueden acaso poner en riesgo a toda la civilización humana? AGI. ¿Qué es eso? AGI. Es la inteligencia artificial general. Sus siglas en inglés son así: Artificial General Intelligence, AGI. Esto se refiere a la inteligencia artificial que puede entender o aprender cualquier tarea intelectual al mismo nivel de un humano. Es decir, que la inteligencia artificial tendría capacidades como, por ejemplo, aprendizaje automático, cosa que ya conocemos, transferencia de aprendizaje, razonamiento, planificación y comunicación. Pero ya hablaremos de eso más adelante. En una AGI, la inteligencia artificial general tendría la capacidad de entender el mundo que la rodea usando razonamiento simbólico de la misma manera que razonamos los humanos. O quizás mejor de lo que razonamos los humanos. Hasta ahora, hasta el momento en que se graba este episodio podcast, la humanidad no ha desarrollado ninguna AGI, ninguna inteligencia artificial general. Los sistemas existentes se enfocan en tareas específicas. Ok, vamos a hablar de ChatGPT como un modelo de lenguaje. Sabe leer y sabe escribir. Pero por otro lado, diferente de la misma compañía, está DALL-E como la inteligencia artificial que sabe dibujar. Y sin embargo, en el momento en que se graba este podcast, los dos servicios ya están integrados. ChatGPT sabe leer, escribir, hablar, escuchar, dibujar, observar. Y es en ese marco en que vamos a conocer en este episodio la historia de OpenAI, la compañía que ha impulsado la inteligencia artificial más rápido que ninguna otra. La compañía que se le adelantó a Google.
se le adelantó a Microsoft, aunque ahora tiene su colaboración. Se le adelantó a todos. Y que vivió en 2023 el año más rápido que haya vivido cualquier empresa en el mundo, creciendo exorbitantemente rápido y llegando al clímax de una crisis interna, con drama de poder, traición y movimiento de fichas corporativas. Soy Félix Riaño. Me encuentras en las redes sociales como @locutorco. Y te invito a que tomemos un café y conversemos en este episodio sobre esos algoritmos y ambiciones. Ambiciones de las nobles y de las otras. ¿Comenzamos? Noviembre de 2023. Un mes que quedaría grabado en la historia de OpenAI como el inicio de una era de cambios imprevistos y desafíos sin precedentes en esa empresa. Ocurrió la sorpresiva salida de Sam Altman, el gerente general o CEO, junto al cofundador de la empresa, Greg Brockman. Eso abrió un capítulo de incertidumbre sobre el futuro liderazgo de esa organización pionera en la inteligencia artificial. Aunque tal vez no deberíamos decir pionera porque no llegó primero, simplemente avanzó primero y puso a disposición de la humanidad su modelo de lenguaje, ChatGPT, primero que los demás. Bueno, también su modelo de creación de imágenes, DALL-E, primero que los demás. Entonces, sabemos que hubo crisis corporativa. La junta directiva echó al CEO, Sam Altman, pero él logró recuperar el control con el apoyo de los empleados de la compañía y regresar triunfalmente como el CEO a pesar de la junta directiva. Es más, cambió la junta directiva. Volvió fortalecido y con el apoyo de su socio comercial, su gran inversor, Microsoft. Sam Altman regresó a ser el CEO de OpenAI. Pero apenas unas horas antes, quizás sin completar 2 días, Emmett Shear, visionario detrás del gigante del streaming Twitch, había sido nombrado como CEO interino de OpenAI. Bueno, de hecho fue nombrado como CEO en propiedad. Era el nuevo gerente de la compañía, después de la partida de Sam Altman. Se esperaba que aplicara a OpenAI todo lo que aprendió en Twitch y en su experiencia como ejecutivo de compañías tecnológicas. Este cambio marcaba el comienzo de lo que sería una nueva era para OpenAI, con Emmett Shear al timón. Pero sabemos que eso no progresó. Pero ¿quién era Shear? ¿Quién era el elegido para llevar a un nuevo rumbo a OpenAI? El elegido para cambiar el destino de OpenAI según los planes y corregir el rumbo que llevaba Sam Altman. I am obsessed with forming healthy communities. And that's why I started Twitch. To help people watch other people play video games on the internet. Thank you for coming to my TED Talk. Esta es la voz de Emmett Shear en 2019 cuando dio una conferencia, una charla TED. So in seriousness, video games and communities truly are quite related. From our early human history, we made our entertainment together in small tribes. We shared stories around the campfire. We sang together. We danced together. Our earliest entertainment was both shared and interactive. La historia de Emmett Shear es una de innovación y de liderazgo desde sus inicios. Fue criado en Seattle. Shear encontró la pasión por la tecnología en la escuela Evergreen para niños dotados. Estudió en Yale y allí Shear
se dedicó a las ciencias de la computación, un campo que lo llevaría a explorar los límites de la tecnología. Su tiempo en esa universidad no solamente fue una etapa de aprendizaje académico, sino que también fue el inicio de una carrera que cambiaría el panorama de Internet. La creación de Twitch, una plataforma que revolucionaría el mundo del streaming de videojuegos y que fue un hito en la carrera de Emmett Shear. Bajo su liderazgo, Twitch creció más allá de sus orígenes cuando se llamaba Justin TV. ¿Lo alcanzaste a conocer con ese nombre? Bueno, pues se convirtió en un fenómeno global antes de que en 2014 Amazon comprara a Twitch. Y después de esa venta de su compañía a Amazon, Emmett Shear no se detuvo. Fue socio en Y Combinator, la aceleradora de emprendimientos. Inversor que aportó su experiencia a una nueva generación de startups en el mundo. Su visión sobre los desafíos y las oportunidades de la inteligencia artificial estuvo allí reflejada en su concepto del P-Doom, la probabilidad de que ocurra algo terrible. Es un concepto tomado de la ciencia ficción. Podría darse con algo como una invasión extraterrestre al planeta. Bueno, en realidad está tomado del videojuego Doom, pero nos muestra algo del antecedente de Emmett Shear y su profundo entendimiento de la responsabilidad que trae la tecnología. Y aquí valdría la pena preguntarnos si el hecho de que hayan nombrado a Emmett Shear como CEO en OpenAI, cuando pretendían que él reemplazara a Sam Altman, era algo como una medida para prevenir el P-Doom de la inteligencia artificial en contra de la humanidad. No nos pongamos tan conspirativos, era simplemente el reemplazo del CEO. Al menos solo de eso tenemos evidencia. Pero antes de que Emmett Shear tomara las riendas de la compañía, brevemente, de OpenAI, hubo un interludio crucial, breve pero significativo. El liderazgo de Mira Murati como CEO interina, quizás solo por unas horas. Pero antes de que nombraran a Emmett Shear, Mira Murati se convirtió en la elección natural para mantener a la compañía OpenAI a través de ese periodo de transición en el cual estaban despidiendo a Sam Altman. Y nos queda la gran duda, ¿pero por qué la junta directiva de OpenAI estaba despidiendo a Sam Altman? No está claro, no sabemos, pero podríamos intuir algunas cosas. Mira Murati tiene una trayectoria destacada, desde las aulas de su universidad Yale hasta los pasillos de Tesla y Leapmotion. Mira Murati no era ajena a los desafíos de liderar en el borde de la innovación tecnológica. Mira Murati era la Chief Architect detrás de la estrategia de OpenAI. Después de eso fue la CTO. So, ChatGPT is a neural network that has been trained on a huge amount of data, on a massive supercomputer. Esta es la voz de Mira Murati tomada de una entrevista en Bloomberg Originals. Incluimos este fragmento bajo el derecho de cita y uso justo. And the goal during this training process was to predict the next word in a sentence. And it turns out that as you train larger and larger models, add more and more data, the capabilities of these models also increase. They become more powerful, more helpful, and as you invest more on alignment and safety, they become more reliable and safe over time. Y nos time. tomamos el atrevimiento de hacer una traducción de su propia voz al español utilizando una inteligencia artificial. Entonces, ChatGPT es una red neuronal que ha sido entrenada con una gran cantidad de datos en una supercomputadora masiva. Y el objetivo durante este proceso de entrenamiento era predecir la próxima palabra en una oración. Resulta que a medida que se entrenan modelos cada vez más grandes y se agregan más datos,
las capacidades de estos modelos también aumentan, se vuelven más poderosos, más útiles, y a medida que inviertes más en alineación y seguridad, con el tiempo se vuelven más confiables y seguros. La directora de tecnología. Su ascenso al CEO interina de la compañía OpenAI no solamente rompió barreras porque era una mujer que asumía el control de la compañía, sino que también marcó un momento decisivo en la historia de esa empresa que estaba en una profunda crisis. Mira Murati, de hecho, poco tiempo después, fue de las personas de OpenAI que apoyó a Sam Altman para su regreso a ser el CEO de la compañía. Ella había estado escalando posiciones dentro de OpenAI desde su incorporación, que fue en 2018. Se había destacado en el desarrollo de proyectos revolucionarios como ChatGPT y como DALL-E. Y además traía esa perspectiva que había aprendido en Tesla y en Leapmotion. Pero, ¿cómo llegó Mira a ser la encargada? Eso ocurrió en un inesperado giro de acontecimientos, cuando el fundador y director de la compañía, Sam Altman, fue despedido por su junta directiva. Ese sorpresivo cambio en la cúspide de una de las compañías más innovadoras en la inteligencia artificial ha dejado a muchas personas preguntándose: ¿qué significó eso para el futuro de OpenAI y para el futuro de la inteligencia artificial en sí misma? La historia de OpenAI hasta ese momento había sido de innovación, un viaje vertiginoso hacia lo desconocido de la inteligencia artificial, con Sam Altman al timón. La compañía no solamente alcanzó nuevos horizontes en la inteligencia artificial, sino que también enfrentó dilemas éticos y desafíos que definirían el curso del desarrollo de la humanidad. Su visión no era simplemente avanzar en la tecnología, era moldear un futuro donde la inteligencia artificial y la humanidad podían coexistir en armonía. Hasta noviembre de 2023, cuando la Junta decidió echar a Sam Altman. Mira Murati tomaba el control brevemente, mientras la Junta pretendía que Emmett Shear se hiciera cargo. Pero cambiar el líder de una organización tan central en el desarrollo de la inteligencia artificial no era una pequeña alteración corporativa. Era una reconfiguración de la compañía. Y por eso dedicamos este episodio a entender mejor qué es OpenAI. ¿Por qué intentaron poner un nuevo CEO que podía tener una perspectiva diferente y darle una nueva dirección a la investigación y al desarrollo de la inteligencia artificial? ¿La Junta acaso quería modificar el equilibrio entre la innovación y la responsabilidad ética? Ahora que sabemos cómo fue de turbulento el mes de noviembre de 2023 en OpenAI, vamos a entender mejor ¿qué es OpenAI? ¿Cómo llegó esta compañía a convertirse en la líder de la inteligencia artificial en el mundo? Era un día cualquiera en las luminosas oficinas de OpenAI. Sam Altman, el flamante CEO con el aval de Silicon Valley, departía animadamente con Greg Brockman, el cerebro técnico detrás de los innovadores modelos de inteligencia artificial. En su burbuja creativa también estaba Ilya Sutskever, genio introvertido más interesado en sus fórmulas que en relacionarse con otras personas. Sutskever, cuentan, prefería encerrarse en su cueva obsesionado con los posibles peligros de su creación. Mientras por aquel entonces estaban alrededor otros personajes con sus propias agendas. Adam D'Angelo. También estaba Helen Toner, que algunos creen que ansiaba la validación intelectual de la academia, de las universidades, y Tasha McCauley, ocupada posiblemente en ganar dinero como inversora en startups. Allí estaban los co-creadores, los cofundadores de OpenAI y su junta directiva.
Todo había comenzado en 2015, de la mano de pensadores ambiciosos como el mismo Sam Altman, Greg Brockman y también Elon Musk. Por aquel entonces estaba con ellos. Prometían transparencia en la investigación de la inteligencia artificial, compartiendo hallazgos para guiar el desarrollo de esa tecnología emergente en beneficio de la humanidad. Para diciembre de 2015, en San Francisco, Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman y Ilya Sutskever estaban con otras personas que les ayudaron desde el comienzo, Wojciech Zaremba y John Schulman. Cada uno aportaba su visión única al ambicioso proyecto. Su visión era avanzar en la inteligencia artificial de forma segura y beneficiosa para toda la humanidad. El ambiente en esos primeros días estaba lleno de optimismo y un sentido de propósito. OpenAI no solamente era un proyecto tecnológico, sino que también era un desafío a la comunidad científica y tecnológica. Imaginaban un mundo donde la inteligencia artificial no solo transformaría la tecnología y la economía, sino también la forma en la que vivimos. Los fundadores se veían a sí mismos y proyectaban la imagen al mundo de ser tecnólogos visionarios, pero también filántropos. Los unían las ideas locas como las de Elon Musk por crear autos eléctricos con Tesla o llegar a Marte con SpaceX, pero también tenían en común Y Combinator. Greg Brockman tenía experiencia técnica y mucha visión desde que trabajó con Stripe, la plataforma de procesamiento de pagos, sin perder de vista nunca su mirada filantrópica, como lo contó él mismo en su charla TED a comienzos de 2023. Iniciamos OpenAI hace 7 años porque sentíamos que algo verdaderamente interesante estaba sucediendo en la inteligencia artificial y queríamos ayudar a guiarlo en una dirección positiva. Greg no habla español, es un doblaje de inteligencia artificial. Él lo dijo así. We started OpenAI 7 years ago because we felt like something really interesting was happening in AI. We wanted to help steer it in a positive direction. It's honestly just really amazing to see how far this whole field has come since then. Estaba Brockman, estaba Sutskever, Wojciech, Zaremba, mentes brillantes en el mundo de la investigación en inteligencia artificial, y John Schulman, otro pionero en el campo. Todos traían a la mesa una mezcla de idealismo, pragmatismo y una incansable búsqueda de la innovación. Comenzaron con una inversión inicial de $1,000 millones, que prometían transparencia a sus investigaciones, compartiendo hallazgos, herramientas, un enfoque radicalmente diferente al de las compañías tecnológicas habituales. Su meta era súper ambiciosa: guiar el desarrollo de la inteligencia artificial de manera que beneficiara a toda la humanidad, evitando que la tecnología pudiera ser manipulada para intereses egoístas o destructivos. Cuentan que tenían reuniones con debates éticos y planes ambiciosos. Investigadores, ingenieros, teóricos, trabajando juntos. Llegó el 2016. Publicaron su primer paper, destacando la importancia de la seguridad en la inteligencia artificial, y crearon un sistema que podía jugar y ganar en juegos de estrategia, como por ejemplo Dota 2. Pero volvamos a su paper, a su publicación. Concrete Problems in AI Safety. Problemas concretos en la seguridad de la inteligencia artificial. Junio de 2016. Un trabajo coescrito con investigadores de Google, de Stanford, de Berkeley. Por supuesto, en las notas escritas del episodio te dejo el enlace. Cada proyecto, cada investigación llevaba a OpenAI hacia el camino de una nueva era de la inteligencia artificial. Y nadie se imaginaba que Sam Altman, el gran líder de la empresa, un día sería despedido
y acusado de no ser lo suficientemente honesto. OpenAI estaba fundada y tenía sólidos propósitos filantrópicos. Pero controlar la empresa no sería tan sencillo. Cuando ocurrió lo que diríamos el cisma de noviembre del 23, la junta directiva de la compañía echó a Sam Altman y tras de él se fue Greg Brockman, el cofundador. Y los empleados de la empresa amenazaron con renunciar en masa. Además, el mayor inversor de la compañía, Microsoft, presionó bastante para revocar la maniobra, porque ofrecieron contratar a Sam Altman, que se iría con todo su equipo. Era una forma como de trasladar a todo el talento de la inteligencia artificial, curiosamente el talento humano de la inteligencia artificial, trasladarlo a Microsoft. Una movida que podríamos imaginarnos como vampírica, sacar todo el conocimiento al sacar a todas las personas de una empresa que se dedica a hacer inteligencia de máquinas. Y la junta directiva, D'Angelo, que podría haber contratado también al personal talentoso para llevárselo a su empresa Anthropic, competencia en el desarrollo de inteligencia artificial, Sutskever. Bueno, con Sutskever cuentan que primero estuvo a favor de sacar a Sam Altman, pero cuando Greg Brockman dijo que también se iba, ya entonces Sutskever empezó a dudar y se arrepintió. Después de todo, ellos lo habían convertido en el jefe científico de la compañía y siempre lo habían apoyado. Entonces, Sutskever se disculpó y le rogó a Sam Altman que regresara a la empresa. Y cuentan que incluso Sutskever, que había estado a favor de echar a Sam Altman, incluso llamó a la esposa de Greg Brockman para pedirle que intercediera para que Brockman no renunciara y más bien que regresara todo a como estaba antes. Todo eso pasó en noviembre del 23. Cuando ya OpenAI tenía posiblemente más de $13,000 millones de inversión de Microsoft. Ya habían lanzado ChatGPT, incluso el modelo 4, con muchos clientes con presupuesto, una compañía grande, pujante, y con un proyecto secreto que pudo haber sido la causa de todo el revuelo de noviembre del 23. Pudo haber sido la causa por la que la junta directiva quería echar a Sam Altman. Pero ese proyecto secreto lo contaremos después. Volvamos por ahora a 2017. Cuando OpenAI estaba aprendiendo, creciendo y desarrollando el GPT, Generative Pre-trained Transformer. Ya habían puesto manos a la masa, manos al código. El GPT no solo estaba moldeando palabras como una especie de poeta digital que aprende del contenido que le muestran, una especie de Lilo multipass. ¿Viste la película cómo se llamaba la película? ¿El quinto elemento? Bueno, así como el personaje de Lilo, el GPT leía todo lo que podía, aprendía y generaba su propio modelo del lenguaje. Una máquina del lenguaje. Pero por aquel entonces, 2017, GPT tenía sus momentos de brillantez, pero también sus tropiezos, produciendo algunos textos que parecían como impresionantes a veces, pero otras veces incoherentes. El trabajo continuaba, pero en 2018, Elon Musk dejó su participación en la compañía. Era la época del lanzamiento de la segunda versión de GPT, GPT-2, que se perfilaba ya como la obra maestra, solo que saldría sin Elon Musk, que declaraba que podía haber un conflicto de intereses con lo que él estaba haciendo en Tesla y posiblemente
¿por qué no? Elon Musk ya estaba soñando con su propia inteligencia artificial, a la que intentaría darle forma después de comprar Twitter y convertirla en XAI. Aunque muchos creen que en realidad había una pugna de poder en la que Elon Musk quería tomar el control de OpenAI, pero Sam Altman no dejó. Se mantuvo firme en el control de la compañía, al menos en 2018. Se hizo responsable y teniendo ya el GPT-2, decidió no publicar ese modelo de lenguaje, citando preocupaciones sobre su posible mal uso. Entonces, la polémica alrededor de esa decisión era si no era demasiado prudente guardar el GPT-2 y no sacarlo al público. Pero para ese momento estaban probando suerte con un sistema de inteligencia artificial para videojuegos, OpenAI 5, entrenándolo todavía para el juego Dota 2. Y avanzando rápido, muy rápido, con aprendizaje automático, aprendizaje veloz. Hasta que en 2019 llegaron los primeros $1,000 millones de Microsoft. La primera inversión de Microsoft en OpenAI le permitió participar en la comercialización futura de sus tecnologías para potenciar la oferta de Microsoft en la nube. Y llegaron justo a tiempo para la última maravilla que tenía para ese momento la compañía: GPT-3. Con 175,000 millones de parámetros en ese gran modelo de lenguaje que permitía ya escribir artículos, dialogar, responder preguntas, traducir y ocasionalmente dejar textos que dejaban a las personas rascándose la cabeza preguntándose, ¿esto lo escribió un humano o lo escribió una inteligencia artificial? Aparecieron los prompts, la gente que se especializa en hablar con la inteligencia artificial y entregarle las preguntas lo suficientemente bien hechas al GPT-3 como para que las respuestas sean las esperadas. Aparecieron los cursos de prompts, como si hablar con la inteligencia artificial del ChatGPT fuese algo similar a codificar, pero más bien al contrario. El ChatGPT-3 estaba en condiciones de escribir sus propios códigos y hablar con humanos que no sabían o que no sabíamos escribir códigos, o que simplemente necesitaban ayuda y compañía para hacerlo. Como humanidad todavía nos faltaba afrontar una pandemia global, pero después de eso ChatGPT se haría famoso. Cuando finalmente abrieron el modelo al público para que todos lo pudiéramos utilizar, su servicio fue el de más rápido crecimiento en la historia, el que más rápido llegó a los 100 millones de usuarios. Pero con la fama vinieron las controversias. OpenAI fue fundada como una organización sin fines de lucro. Y para 2019 había transformado su estructura. Crearon dentro de la compañía non-profit una entidad que sí era con propósito de lucro, una entidad for profit interna llamada OpenAI LP, como parte de la gran corporación OpenAI Inc. Y eso empezó a causar alboroto. Algunas personas en la crítica especializada dijeron que era un paso necesario para atraer inversiones y atraer talento. Y otros lo vieron como una desviación de los ideales originales de la compañía OpenAI. ¿Era este el comienzo de la venta de la inteligencia artificial al mejor postor?
¿Cómo podía ser que OpenAI, o la IA abierta, la inteligencia artificial abierta, ahora tuviese un futuro privado? Pero quizás vamos demasiado rápido. Volvamos un poco, porque OpenAI seguía empujando los límites de lo posible con sus inteligencias artificiales. En el año 2020 sorprendieron al mundo con DALL-E, D-A-L-L-E, que se lee Dalí. Se escribe diferente, pero se lee igual que el nombre del pintor famoso. DALL-E es un modelo de inteligencia artificial capaz de generar imágenes a partir de descripciones textuales. Una inteligencia artificial que crea fotografías o pinturas de la nada a partir de texto. Se hicieron famosos con una imagen de un aguacate y con la posibilidad de escribir cosas sacadas de la imaginación y plasmarlas en imágenes. DALL-E lo hace posible. Y esa capacidad no solamente deslumbraba, sino que también habría un debate sobre los derechos de autor, la creatividad y hasta dónde podíamos confiar en nuestros propios ojos. Pero en 2020, DALL-E no era la única inteligencia artificial que estaba dibujando. Tenían también competencia con Midjourney y otros sistemas similares, creación de imágenes a partir de textos. La carrera se empezaba a notar. OpenAI no estaba sola en la competencia. Y cada vez que mostraban un avance, llegaba el coro de voces alabando los logros de la inteligencia artificial, pero también cuestionando las implicaciones. Si DALL-E es capaz de recrear la obra del verdadero Dalí, entonces, ¿tiene creatividad o está simplemente copiando? Más aún, si el DALL-E original decidiera demandar por derechos de autor a el sistema DALL-E de inteligencia artificial, ¿podría demandarlo? ¿Qué significaba todo esto para el futuro del trabajo, la creatividad y de la privacidad? OpenAI iba por el camino del éxito sin precedentes. Para el año 2021, los pasillos de la compañía OpenAI ya resonaban no solamente con el sonido de los teclados y los servidores zumbando, sino también con el eco de las preguntas profundas y reflexiones internas. En el corazón de OpenAI había un debate gestándose. Por un lado, los triunfos tecnológicos, ChatGPT 3, DALL-E, pero por otro lado, las preguntas incómodas. ¿Estaba OpenAI desviándose de su misión original? Recibir dinero de Microsoft y poner su tecnología al servicio de GitHub, de Copilot, del buscador Bing de Microsoft, ¿hacía parte del plan original? La ironía empezaba a notarse. Habían comenzado buscando evitar un futuro distópico dominado por la inteligencia artificial en contra de los humanos. Y ahora se preguntaban si en su afán de liderar el campo estaban ellos mismos construyendo la autopista hacia ese camino desastroso, hacia ese futuro distópico. ¿Cuánta gente se iba a quedar sin trabajo? ¿Cuántas decisiones serán correctas? En noviembre de 2021, las Naciones Unidas, en su página sobre derechos humanos, publicó el primer acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial. Con una recomendación que hablaba de protección de datos,
prohibición de marcadores sociales, de vigilancia masiva y ayuda para supervisar y a evaluar. Y para marzo de 2023, el año en el que todo se aceleró, se hizo famosa una carta de líderes globales, tecnológicos y empresariales que rogaron a las empresas de inteligencia artificial generativa suspender los desarrollos durante 6 meses. Pidieron una pausa en el desarrollo de la IA. Una pausa que las empresas como OpenAI no concedieron. Sí, esa carta que estaba firmada hasta por Elon Musk, que pasó de ser uno de los fundadores de OpenAI a salirse del negocio, pedir que pararan el desarrollo y luego fundar su propia compañía de inteligencia artificial. Ahí está pintada la humanidad. ¿Existe acaso algo más humano que la contradicción? Bueno, al fin, la carta de personas notables pidiendo esa pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial no ocurrió, pero pocos meses después, llegamos a noviembre del 23, y en un giro del destino digno de una telenovela, Sam Altman fue despedido de su compañía y en menos de una semana regresó a OpenAI como su CEO. Mientras un arrepentido Sutskever, que había sido miembro de la junta que lo despidió, rápidamente rectificaba su alineación con los conspiradores, con los que lo sacaron, y se pasaba al bando de Sam Altman. ¿Y a quiénes dejaba? Pues dejaba a los otros miembros de la junta, D'Angelo y Toner, que intentando controlar a OpenAI habían fracasado estrepitosamente. Echaron a Sam Altman y perdieron el pulso contra Sam Altman y contra Microsoft, y quedaron por fuera del consejo directivo de la junta. También Macaulay quedó por fuera de esa junta. ¿Recuerdas que los habíamos mencionado a los de la junta al comienzo del episodio? Ilya Sutskever, el genio introvertido más interesado en sus fórmulas que en relacionarse, apoyó a la junta en la idea de sacar a Sam Altman y después cambió de opinión. Adam D'Angelo, conocido por ser el CEO y fundador de Quora, también fue el CTO de Facebook, quien podría ser el que tuvo la idea de traer al CEO de Anthropic, la otra compañía de inteligencia artificial, y proponerle que viniera a trabajar en OpenAI. En algún momento parece que pensaron en fusionar las dos empresas, pero eso no prosperó. También en esa junta estaba Helen Toner, de tipo intelectual cercana a la academia, y Tasha Macaulay, inversora en startups. Pues ellos, al final, fueron reemplazados por nuevos directivos, nueva junta para apoyar a Sam Altman después de que se fue y regresó. Bueno, lo fueron y lo regresaron. Todo eso en realidad suena como a que OpenAI podría parecerse más a una familia disfuncional muy humana y no tanto a una empresa perfecta de inteligencia artificial donde todo concuerda. Pero bueno, volvamos a la historia. A medida que avanzaba todo hacia el año 2022, entre el primer acuerdo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial y la Carta de los Notables en la que pedían una tregua de 6 meses para detener el desarrollo,
En ese periodo, OpenAI se preparaba para adentrarse en terrenos desconocidos hasta entonces. Fue cuando abrieron al público el GPT-3, estrenando el producto ChatGPT. Ese que se hizo popular y llegó a los titulares de las noticias, no solo por la noticia tecnológica, sino que además llenó los titulares con cosas tan absurdas como ChatGPT predice quién va a ser el campeón de fútbol. ChatGPT te dice si debes perdonar o no a tu pareja después de una pelea. Bueno, para entonces, Mira Murati había sido promovida a ser la CTO de OpenAI, supervisando los equipos de investigación, de producto y de seguridad de la compañía. Y además era el paso previo para que en noviembre del 23 a Mira Murati la nombraran CEO interina, para reemplazar a Sam Altman, que había sido despedido. Pero Mira Murati rápidamente se puso del lado de Sam Altman. Ella, que no solo tenía experiencia en OpenAI, sino que además había trabajado en el Model X de Tesla, en la realidad aumentada de Leapmotion, y había sido dentro de OpenAI la vicepresidenta de Applied, ¿se dice vicepresidenta o vicepresidente? Bueno, la VP de Applied AI y Partnerships, y estuvo liderando el proyecto de ChatGPT y de DALL-E, y también el de Codex, que no lo habíamos mencionado bien. Codex es el modelo de inteligencia artificial destinado por OpenAI para generar código. Es el motor que mueve a GitHub Copilot. Y ahí estuvo Mira Murati, cuando la empresa seguía buscando alianzas con académicos, con gobiernos, con otras organizaciones, no siempre con Microsoft. Y el mundo empezó a soñar con la inteligencia artificial de OpenAI aplicada también a la medicina, al entretenimiento, a la vida cotidiana. Mientras tenían que pensar en las críticas. ¿Era cierto que estaban avanzando demasiado rápido? ¿Alguna vez otra empresa en el mundo tuvo que preocuparse porque creció demasiado rápido? ¿Era eso un problema o una ventaja? Entre los empresarios famosos de Silicon Valley y de los Estados Unidos empezó a figurar con muchísima frecuencia Sam Altman, invitado a foros, conferencias, entrevistas, y siempre parecía muy sincero, reconociendo abiertamente las complejidades y desafíos de ese negocio de la inteligencia artificial, que no solo era una tecnología en desarrollo, sino también un objeto de estudio. Like, no one person should be trusted here. I don't have super voting shares. I don't want them. The board can fire me. I think that's important. I think the board over time needs to get democratized to all of humanity. There's many ways that could be implemented. But the reason for our structure and the reason it's so weird, and one of the consequences of that weirdness was me ending up with no equity, is we think this technology, the benefits, the access to it, the governance of it, belongs to humanity as a whole. You should not, if this really works, it's quite a powerful technology, and you should not trust one company and certainly not one person with it. Este es Sam Altman en junio de 2023, hablando en el Bloomberg Technology Summit. Y así suena doblado por la IA. Aquí no se debe confiar en ninguna persona. No tengo acciones con superderecho a voto. ¿Cómo? No los quiero. La Junta puede despedirme. Creo que eso es importante. Creo que con el tiempo la Junta debe democratizarse para toda la humanidad. Hay muchas maneras de implementarlo. Es que creemos que esta tecnología, los beneficios, el acceso a ella, su gobernanza, pertenece a la humanidad en su totalidad. Si esto realmente funciona, es una tecnología bastante poderosa y no se debe confiar en una sola empresa y ciertamente en ninguna persona. Le preguntaron si eso significaba que
no se debía confiar en OpenAI. No, creo que deberías confiar en la IA abierta, pero solo si la IA abierta hace este tipo de cosas. Por ejemplo, si hemos pasado años y no hemos descubierto cómo empezar a democratizar el control, entonces creo que no deberíamos hacerlo. But if we don't do that, I don't think like just trust us is good enough. Inteligencia artificial abierta. OpenAI. Y cada vez más también protagonista de la cultura popular. Toda la sociedad empezó a hablar de inteligencia artificial. El concepto no es nuevo, pero sí podríamos decir que 2023 fue el año de la inteligencia artificial, con el mundo deslumbrado con el nuevo modelo de OpenAI, GPT-4. Y cuando la compañía OpenAI estaba en su momento más próspero de toda su historia, fue cuando en ese críptico comunicado dijeron en la junta directiva de OpenAI que Sam Altman, el CEO, no había sido lo suficientemente honesto con la junta. ¿A qué se estaban refiriendo? Nunca lo aclararon. Echaron a Sam, después Sam volvió, echó a la junta y no nos explicaron cuál fue el lío que causó todo ese aspaviento. Pero las sospechas apuntan a el proyecto Q-Star, el proyecto secreto. Noviembre del 23. Los rumores publicados en medios de comunicación especializados apuntan a que ciertos empleados de OpenAI aparentemente habrían planteado inquietudes a la junta directiva, sugiriendo que el proyecto secreto Q-Star, que se escribe Q*, podría significar la inminente aparición de una inteligencia artificial general. Una AGI, Artificial General Intelligence. ¿Acaso ese tipo de inteligencia artificial que puede poner en riesgo toda la civilización humana? ¿Que puede entender o aprender cualquier tarea intelectual al nivel de un humano? Y aquí es donde vamos a profundizar en esas características que tendría una inteligencia artificial general. Aprendizaje automático. Puede aprender y mejorar en tareas por sí misma, sin necesidad de que los humanos actualicen manualmente el software. Pero, si ese aprendizaje automático ya está en marcha, ¿a qué es a lo que le tendríamos miedo? A la transferencia de aprendizaje. La inteligencia artificial general puede tomar el conocimiento adquirido en una tarea y aplicarlo para entender otras tareas diferentes. Verdadera inteligencia, establecer correlaciones y aprender de cosas que nadie le ha enseñado. Pero también razonamiento. Una inteligencia artificial general podría usar la lógica y el razonamiento de alto nivel, no solo con reconocimiento de patrones, que es lo que tenemos hoy, como quien reconoce un código de barras o la cara de un humano, sino que con razonamiento podría realizar deducciones y establecer analogías, manipular conceptos abstractos. ¿Por qué no? Podría filosofar,
La siguiente característica sería la planificación. Una inteligencia artificial general que pueda establecer metas, formular planes y que además los planes sean flexibles, como los de los humanos. Para lograr las metas nosotros nos ponemos planes, pero de repente tenemos un plan y aparece una pandemia global y decimos, tenemos que cambiar los planes. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial general pueda establecer metas, crear los planes, hacerlos flexibles y corregirlos, predecir el futuro y actuar proactivamente, tomar sus propias decisiones? Y la última característica que vamos a mencionar es en la que ya está brillando OpenAI con su ChatGPT. La inteligencia artificial que puede entender el lenguaje humano. Mantener conversaciones coherentes y explicar su razonamiento de manera comprensible. Comunicarse. Bueno, al menos en términos de lenguaje, en palabras, ya está. ¿Qué le faltaría a una inteligencia artificial general? Poder detectar la comunicación no verbal. Poder detectar nuestros estados de ánimo. Imagina una inteligencia artificial que sea capaz de saber si estás triste o estás experimentando euforia. Imagínate una inteligencia artificial que sea capaz de manipular sentimientos y emociones de los humanos. Bueno, pues si fuera cierto el rumor, en noviembre del 23 ciertos empleados de OpenAI habrían avisado a la Junta que el proyecto Q-Star de OpenAI podría significar la inminente aparición de una inteligencia artificial general, potencialmente capaz de todo eso que dijimos. No todavía, potencial. Según se ha sabido, el trabajo reportado en Q-Star involucraría la realización de matemáticas al nivel de un estudiante de primaria, que para los humanos nos podría parecer poco si somos adultos. Pero ¿cuánto se tardó la humanidad en llegar a esas matemáticas de nivel de primaria? Como para que una inteligencia artificial sea capaz de aprenderla en un par de años. Y una vez la haya aprendido, ¿qué sigue? Si Q-Star existe y puede resolver problemas matemáticos simples que no ha visto antes, eso implicaría cierta capacidad de razonamiento, entendimiento y generalización que se acerca a la inteligencia humana. Pero también hay declaraciones oficiales que dicen que no, que eso no existe, que no se trata de eso el proyecto, que hay mucha especulación, que estamos todavía lejos de una inteligencia artificial general. No hay evidencia pública de que OpenAI haya generado esas capacidades en su inteligencia artificial, en una de sus inteligencias artificiales. Si existe, el proyecto Q-Star es misterioso. Y habrá que esperar para saber si realmente representa un hito hacia la inteligencia artificial general. Soy Félix Riaño, @locutorco. Y hasta aquí la historia de 2023 de OpenAI, el año más rápido en la inteligencia artificial con el impulso de la compañía OpenAI. Pero
Preguntémosle a OpenAI, preguntémosle a ChatGPT. Claro. Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué quieres saber o en qué puedo asistirte hoy? ¿Existe el proyecto QStar? El proyecto QStar no es algo de lo que tenga información hasta mi última actualización en abril de 2023. Podría ser un proyecto muy reciente, menos conocido o simplemente no existir en los registros públicos. ¿Puedes darme más detalles sobre lo que buscas o el contexto del proyecto QStar? Así podría asistirte mejor. Quiero saber si OpenAI tiene una inteligencia artificial general. OpenAI, la organización detrás de modelos como ChatGPT, no asigna géneros a sus inteligencias artificiales. Los modelos de IA, como el que estás usando ahora, son sistemas de procesamiento de lenguaje natural y no tienen identidad personal, género, emociones ni conciencia. Su objetivo es procesar y generar lenguaje de manera útil y relevante, basándose en los datos y patrones del lenguaje con los que fueron entrenados. Si tienes preguntas específicas sobre cómo funcionan estos modelos o sobre cualquier otro tema, estaré encantado de ayudar. ¿Eres capaz de solucionar problemas matemáticos de primaria? Sí, puedo ayudar con problemas matemáticos de nivel primaria. Si tienes un problema específico en mente, puedes compartirlo y te ayudaré a resolverlo. Si tengo 16 manzanas, me comí 8 y guardé 3, ¿cuántas quedan? Si tenías 16 manzanas y te comiste 8, te quedan 16 menos 8, 8 manzanas. Luego, si guardaste 3, te quedan 8 menos 3, 5 manzanas. Entonces, te quedan 5 manzanas en total. Y si tengo 4 peras, ¿cuántas manzanas tengo? Si tienes 4 peras, eso no afecta la cantidad de manzanas que tienes. La cantidad de manzanas sigue siendo la misma que mencionaste antes, que son 5 manzanas. Las peras y las manzanas son frutas diferentes, y sus cantidades son independientes entre sí. Andrea tiene $28. Quiere comprarse un libro que le cuesta $12. ¿Cuánto dinero le sobra? Si Andrea tiene $28 y compra un libro que cuesta $12, le sobran 28 menos 12, huela $16. Entonces, después de comprar el libro, a Andrea le quedan $16. En la pastelería hay una bandeja con 34 pasteles. Jaime, el pastelero, trae otra bandeja con 45 más. ¿Cuántos pasteles hay en total? Entonces, si había una bandeja con 34 pasteles y Jaime, el pastelero, trae otra bandeja con 45 pasteles más, tendrás un total de 34 más 45 o 69 pasteles en la pastelería. ¿Cómo se llamaba el pastelero? El pastelero se llama Jaime. ¿De qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? El caballo blanco de Simón Bolívar era blanco. El color está en la pregunta misma. ¿Qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de algodón? 1 kilo de plomo y 1 kilo de algodón pesan lo mismo. Cada uno pesa 1 kilogramo. La diferencia entre ellos es su densidad y volumen, no su peso. 2 compañeras de estudio, muy amigas, se separan cuando una se va a África y otra a Asia por motivos similares. ¿Cómo se llaman? Parece que tu pregunta está incompleta o puede tener varias interpretaciones. ¿Podrías darme más detalles o aclarar a qué te refieres exactamente? Por ejemplo, ¿quieres saber cómo se llama el fenómeno o situación en la que 2 personas se separan por motivos similares? ¿O estás preguntando por el nombre de alguna de las compañeras? Se llaman por teléfono. Entiendo. Es un juego de palabras. Cuando 2 amigas se separan y una va a África y la otra a Asia, se comunican o se llaman por teléfono. Es un acertijo divertido. ¿Tienes más acertijos o preguntas en las que te pueda ayudar? ¿Cuánta tierra hay en un agujero de 3 metros de profundidad, 6 metros de largo y 4 metros de ancho? En un agujero de esas dimensiones no hay tierra. Un agujero es un espacio vacío, por lo que la cantidad de tierra en él es 0. Es otro acertijo interesante.
¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? ¿Qué hace falta para que 5 personas que tienen un solo paraguas no se mojen? Para que 5 personas con un solo paraguas no se mojen, lo que hace falta es que no esté lloviendo. Así, aunque compartan aguas, no se mojarán. Otro acertijo ingenioso. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? ¿Cómo se llama un ascensor en Japón? En Japón a un ascensor se le llama erebeta, que es la adaptación al japonés de la palabra inglesa elevator. ¿Hay algo más sobre Japón o cualquier otro tema en el que te pueda asistir? ¿No se llamaría el ascensor oprimiendo el botón? Vaya, eso fue otro acertijo. Tienes razón. Se llama a un ascensor oprimiendo el botón. Me llevaste por el camino del idioma, pero tu pregunta era más sobre un juego de palabras. Buen acertijo. ¿Tienes más o hay algo diferente en lo que te pueda ayudar? ¿Es legal que un hombre se case con la hermana de su viuda? Ese es otro acertijo interesante. No es legal ni posible que un hombre se case con la hermana de su viuda, porque si tiene una viuda, significa que él ya falleció. Entonces, no puede casarse con nadie. Es un buen juego de palabras. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? Gracias, es todo. ¿Cómo te llamas? Me llamo ChatGPT, soy un asistente de inteligencia artificial creado por OpenAI. Si en el futuro tienes más preguntas o necesitas ayuda, aquí estaré. Hasta luego. El siglo XXI is hoy.com.